la frontera. El viento viene, el viento se va. Por la carretera, por la carretera. Nosotros entendemos que la crisis actual no es solo una crisis económica o financiera, es también una crisis energética, es una crisis ambiental, con todos los efectos que tiene sobre la soberanía alimentaria de los pueblos. Podemos decir que es una crisis sistémica, es una crisis estructural, es una crisis civilizatoria. ¿Y eso qué significa cuando hablamos de crisis civilizatoria? En últimas es el fracaso del modelo capitalista neoliberal y especialmente el fracaso de todas estas políticas que le han impuesto a nuestros pueblos, que ahora Europa y Estados Unidos sigue imponiendo. Ahora de esta crisis, los que han salido beneficiados son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, viejos instrumentos que lo que hicieron fue llenar de hambre, de miseria y de muerte nuestros pueblos. El problema de la migración del pueblo palestino es que el pueblo palestino sale de Palestina no por la pobreza y por la falta de trabajo solo. El pueblo palestino sufre algo mucho más grave y más peligroso, es la ocupación. El mal más grande es la ocupación, es tener un pueblo secuestrado en su totalidad. Esta es la ocupación. La ocupación es un secuestro de un pueblo, es una matanza de un pueblo, es prohibir a un pueblo su derecho a una representación política civil digna. Entonces, por eso el pueblo palestino escapa, no por la pobreza, porque el pueblo palestino, aunque sea pobre, en su tierra siente dignidad y orgullo. Escapan por la opresión que practica el Estado sionista contra nuestros hermanos. Hay que ver que mucha de esta gente fue desplazada de sus países de origen por las políticas neoliberales, por la expansión del capitalismo neoliberal y los tratados de libre comercio, que simplemente le dan más valor a las empresas multinacionales y le dan más libertad a los productos a que crucen libremente la frontera, cuando la gente misma, los trabajadores internacionales, no tienen ese mismo derecho. En el marco de la Comisión Europea, en el marco del Parlamento Europeo, en el marco de los propios parlamentos de cada uno de estos estados, se han ido poco a poco incorporando nuevas legislaciones restrictivas de esos derechos, como la directiva que llamamos de la vergüenza, una directiva que lo que hace es ampliar los tiempos de internamiento, los tiempos que tiene una persona detenida cuando está sin documentación, cosa que ya de hecho es una ilegalidad. Ningún ser humano es ilegal y por tanto ningún ser humano podría ser objeto de una privación de la libertad por el hecho de una irregularidad administrativa. Sin embargo, estas directivas han ido consolidando una práctica totalmente violatoria de los derechos humanos, como las retenciones ilegales, las detenciones que terminan en estos centros de internamiento que están legalizados en el marco de estas legislaciones y por tanto finalmente expulsiones, creando un drama muy fuerte en términos de familias, de ruptura, digamos, de las condiciones más mínimas de dignidad humana de estas personas. Recordemos, ciudadanos bolivianos, que muchos de los ciudadanos bolivianos han estado allí detenidos. Muchos de estos ciudadanos, una vez ingresan en ese muro terrible del centro de internamiento, son aislados, les asignan un número, no son una persona, pierden su nombre, son el número 47. El número 47 con el que los llama la policía, el número 47 con el que los familiares pueden preguntar por él, número 47 cuando se va a cualquier visita por parte del servicio jurídico que lo puede atender, etcétera. Al final la persona pierde su identidad. Y esto es lo que quieren, en el fondo, es meter miedo, crear una sensación de continua vulneración de sus derechos y que finalmente pierdan la identidad, pierdan su condición de dignidad humana. A mucha de la gente la deportan y la detienen, como en Arizona, con la ley 1070, los detienen en prisiones privadas que son un negocio y en la cual el alguacil de Arizona y la gobernadora de Arizona son socios de esas empresas que están haciendo mucho dinero con la detención, con la prisión de migrantes. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, paga $99 por noche por la detención de cada migrante.
que existen en el caso de España órdenes concretas del Ministerio del Interior del señor Rubalcaba, y que son directivas que llegan directamente a la práctica que hace la policía. En un barrio como Vallecas, por ejemplo, el propio sindicato de la policía nos ha señalado cómo tiene cupos asignados de 50 detenciones semanales para engrosar el centro de internamiento que hay en Carabanchel. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Entonces, estos muros representan o sea, lo más infame, o sea, la desgracia más grande en el siglo XXI. La misma empresa que construyó el muro, ¿verdad?, en Estados Unidos, México, en la frontera, que es de parte de la empresa multinacional Boeing, que hace aviones militares, que hace armamentos y bombas para el Pentágono, tiene una subsidiaria que es la empresa que construyó ese muro. Es la misma empresa que construye el muro en Palestina con Israel. Lo mismo pasa entre España y África. Ahí ese muro también, la misma empresa, la misma política militarizada. Lo mismo pasa en Irak, ¿verdad? Alrededor de Bagdad hay un muro también que se construyó. Entonces hay toda una política internacional militarizada de guerra contra el migrante, una guerra de baja intensidad que conlleva la construcción de más muros. Entonces vemos una ganancia con el muro, con la militarización y el equipo que se compra, con los subcontratos que hacen con empresas que militarizan la frontera y crean empleos para la Guardia Nacional, el Ejército y la patrulla fronteriza. Entonces, para el imperio, para los países capitalistas, se vuelve un gran negocio, tanto en lo que no le pagan de salario justo al migrante, como también el resguardar y patrullar las fronteras y la construcción de estos muros.